Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Sé bienvenido de nuevo, extranjero, a este bosque que no pertenece a ningún reino ni a ningún tiempo. Las ramas de los robles, inclinadas sobre el lago de Nemi, se agitan con un murmullo que parece pronunciar tu nombre. Quien te habla una vez más es el Rex Nemorensis, custodio de este lugar donde la palabra se hace carne y donde el pensamiento encuentra su forma en la penumbra. Esta noche el fuego nos acompañará para hablar de un hombre que supo mirar el mundo desde sus márgenes, sin patria, sin bandera, sin hogar estable, pero con la lucidez de un testigo implacable. Se trata del peruano Julio Ramón Ribeiro y de su libro más singular, Prosas apátridas aumentadas. Una colección de fragmentos, apuntes y destellos de pensamiento que revelan no solo a un escritor, sino también a un hombre en perpetuo exilio interior. Así que mientras yo sirvo esta vez no un vino, sino un licor excelente, el pisco peruano nacido de las uvas de la costa y destilado bajo el sol de los valles de Ica, te invito a acercar las brasas para que podamos desentrañar juntos los secretos de este texto errante. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Julio Ramón Ribeiro nació en Lima, Perú, en 1929, en el seno de una familia de clase media venida a menos. Su infancia estuvo marcada por la muerte temprana de su padre y por una atmósfera de cierta decadencia familiar, que años después se reflejaría en su escritura, poblada de personajes derrotados y soñadores sin fortuna. Estudió Letras y Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú, aunque su verdadera vocación estaba ya orientada hacia la literatura. En una entrevista de 1994, concedida a TV Perú, con motivo de la concesión del premio Juan Rulfo, cuando se le pregunta sobre su verdadero rostro, Ribeiro responde: Bueno, en realidad uno contiene muchas personalidades, ¿no? Es un error pensar que una persona es de una sola manera, ¿no? Nosotros contenemos dentro de nosotros varios yos, y estos se manifiestan de acuerdo al contacto y a las diferentes personas con las que uno trata. Yo puedo ser huraño con unos, ¿no? Comunicativo con otros, simpático con unos y antipático con otros, por momentos depresivo, por momentos alegre, ¿no? Es cuestión de la relación que tenemos con las demás personas. En 1952 viaja a España gracias a una beca y más tarde se instala en París, ciudad que será su residencia intermitente durante buena parte de su vida. Allí se enfrenta a la pobreza, a la soledad, a la marginación del escritor latinoamericano que intenta abrirse paso en Europa.
Ribeiro fue diplomático, periodista, profesor, funcionario cultural, pero ante todo fue cuentista, considerado por muchos como uno de los más grandes de la lengua española. Entre sus obras destacan Los gallinazos sin plumas, 1955, La palabra del mudo, 1973, y sus memorias en forma de diario, La tentación del fracaso, 1992-1995. En la entrevista citada anteriormente, cuando se le pregunta cuándo comenzó a escribir, confesó: Bueno, está un poco perdido así en mi memoria, pero creo que empecé a escribir desde que estaba en el colegio, en secundaria, desde que tenía pues 13 años, 14 años, en las deberes de clase, por ejemplo, cuando ponían un tema no literario, entonces ahí me gustaba hacerlo, ¿no? Y lo hacía bien y siempre destaqué en ese terreno de esa época. Pero esas fueron las primeras tentativas. Pero realmente cuando empecé a escribir con más seriedad fue ya cuando entré a la universidad, más o menos a los 17 años, 18 años. Y eso gracias a que conocí en la universidad a otros jóvenes que tenían vocación literaria y con los cuales conversábamos, nos estimulábamos, ¿no? Y de esa época datan mis grandes amigos de mi generación, ¿no? Como Carlos Germán Belli, Leopoldo Chariarse, Paco Bendezú, Alberto Escobar, todos los Carlos Zabaleta, ¿no? Formamos un grupo, ¿no? Que después se llamó la Generación del 50. Éramos muy unidos y muy entusiastas por la literatura y que nos leíamos unos a otros, y discutíamos, ¿no? Y eso fue lo que realmente fortaleció mi vocación literaria. Murió en Lima en 1994, víctima del cáncer. A los 65 años, dejó tras de sí una obra que no busca épicas, sino más bien fragmentos de vida. Esas derrotas íntimas que hacen de la existencia un largo tránsito hacia la lucidez. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, El Rey del Bosque Podcast, y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Prosas apátridas aumentadas. Publicado inicialmente en 1975, Prosas apátridas es un conjunto de reflexiones breves, notas y fragmentos que Ribeiro escribió a lo largo de su vida en cuadernos y papeles dispersos. Más tarde, en su versión aumentada de 1992, el libro adquirió su forma definitiva, un mosaico de pensamientos que, al igual que las ruinas de un templo, no construyen un sistema, pero sí un testimonio. La edición que aquí hemos leído y que guía nuestras reflexiones es la primera edición de Lima, publicada por la editorial Milla Batres en 1978, donde la palabra de Ribeiro empezó a respirar en forma impresa en papel peruano con la fragilidad y la fuerza de lo inaugural. Cada prosa es como una semilla errante, que se posa en lo cotidiano, en lo literario, en lo filosófico, en lo político o en lo íntimo. El tono de desarraigo y de duda constante atraviesa toda la obra. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. En
En estas páginas dispersas late siempre una sensación de desarraigo. No es solamente el exilio físico del escritor que vivió entre Lima y París, sino un exilio más profundo, una especie de extranjería interior que lo acompañó toda la vida. Este estado se anuncia desde la prosa 28. ¿Con qué irresponsabilidad vive la gente? Al mirar por mi ventana veo a un hombre que cruza la pista con un pan, una muchacha llevando un perrito, un viejo cargando un paquete, un peatón que luego de vacilar elige un itinerario, una pareja de jóvenes abrazados, un piloto al volante de un veloz automóvil. Despreocupados, indiferentes, vacan a sus ocupaciones, sus rutinas, sus errores, sus deleites o sus vicios. ¿Ignoran acaso que no hollan terreno seguro, que vivimos en permanente toque de queda, que a la vuelta de cada esquina los acecha lo invencible? No han meditado seguramente la frase de la Celestina: la muerte nos sigue y nos rodea, y hacia su bandera nos acercamos según natura. Aquí Ribeiro nos obliga a ver lo cotidiano bajo la luz espectral de la muerte. Todo gesto banal está cercado por lo invencible. Luego, en la prosa 55, la escritura aparece no como adorno, sino como un modo de conocimiento. Ayer recordé súbitamente las noches de Miraflores y empecé a escribir una narración. Entonces, y solo entonces, me di cuenta de que esas noches, 2 o 3 de la mañana, tenían una música particular. No eran silenciosas. En esa época, cuando vivíamos esas noches, decíamos incluso que tranquilidad, no se escucha nada. Pero era falso. Solo ahora, al rememorar esas noches con el propósito de describirlas, puedo darme cuenta de los rumores que la poblaban. Resacas de los acantilados, quejidos del lejano tranvía nocturno, ladridos de perros en las huacas y una especie de zumbido, de estampido persistente y ahogado, como el de una trompeta que gime en el fondo de un sótano. Comprendí entonces que escribir, más que transmitir un conocimiento, es acceder a un conocimiento. El acto de escribir nos permite aprender una realidad que hasta el momento se nos presentaba en forma incompleta, velada, fugitiva o caótica. Muchas cosas las conocemos o las comprendemos solo cuando las escribimos, porque escribir es escrutar en nosotros mismos y en el mundo con un instrumento mucho más riguroso que el pensamiento invisible, el pensamiento gráfico, visual, reversible, implacable de los signos alfabéticos. Escribir, dice Ribeiro, no es repetir lo sabido, es descubrir lo oculto, arrancar lo velado al silencio. También hay en sus páginas un ojo que sabe condensar la pobreza y la belleza áspera en imágenes directas como en la prosa 59. Un toro negro a la sombra de un olivo, praderas de melones rampantes, poca vid, naranjos a pérdida de vista, montículos de olivares, un tunar extraviado, cabras sedientas, poca agua, pobreza, planicies de girasoles secos, una vieja enlutada cavando la tierra bajo el sol, gitanos andarines, Andalucía. Y en la prosa 60, Ribeiro confiesa su imán natural hacia los marginados, hacia los excluidos que lo rodean como una visión de carnaval grotesco. A mí los tullidos, los tarados, los pordioseros y los parias. Ellos vienen naturalmente a mí sin que tenga necesidad de convocarlos. Me basta subir a un vagón de metro para que en cada estación, de uno en uno, suban a su vez y vayan cercándome hasta convertirme en algo así como el monarca siniestro de una corte de los milagros. La juventud, la belleza, en el andén del frente, en el vagón vecino, en el tren que se fue,
en cuántas bifurcaciones de los pasillos del metro he perdido para siempre un amor. El escritor se ve como rey oscuro de una corte miserable, condenado a perder en cada bifurcación lo luminoso. Y finalmente también encontramos páginas más frágiles, casi ingenuas, como la prosa 66. Mientras más conozco a las mujeres, más me asombran. Si no se produce alguna mutación en el género humano, estos hombrecillos que entre las piernas, en lugar de nuestro colgajo, tienen un surco, un estuche, seguirán siendo enigmáticos, caprichosos, tontos, geniales, ridículos, en fin, para decirlo en una palabra, maravillosos. ¿Qué me atrae en ellas? Al llegar a los 40 años, uno se da cuenta que más vale vivir en el comercio de las mujeres que de los hombres. Ellas son leales, atentas, se admiran fácilmente, son serviciales, ellas sacrificadas y fieles, no rivalizan con nosotros en el terreno al menos en que los hombres rivalizan la vanidad y el amor. Con ellas sabemos a qué atenernos. O están con nosotros o están contra nosotros, pero nunca esas medias tintas, esos celos, esas fricciones que tenemos con nuestros pares. Además, ellas son las únicas que nos ponen en contacto directo con la vida, tomada esta en su sentido más inmediato y también más profundo, la compañía, la conjunción, el placer, la fecundación, la progenie. Un testimonio sincero, sí, quizás sin la hondura que reconocemos en sus páginas más logradas. Pero no por ello carece de valor. Hay en esta prosa un juego de luces y sombras, como la propia vida de Ribeiro, hecha de claroscuros, extravíos y de hallazgos repentinos. En esa oscilación entre lo leve y lo profundo se cifra también su autenticidad. El hombre que escribe no se disfraza de grandeza, se confiesa en sus imperfecciones y allí radica paradójicamente una de sus mayores verdades. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Las prosas apátridas desafían los moldes literarios convencionales. No son ni aforismos puros, ni diarios íntimos ni ensayos. Son fragmentos errantes nacidos del diario, del soliloquio, del desasosiego. Esta fragmentación no es solo estética. Como explica el crítico Manuel Barros Alcántara, preservar esos fragmentos fue un acto de salvación, salvarlos del aislamiento, dotándolos de un espacio común pese a su diversidad. Óscar Quezada Maquiavelo, desde la semiótica, percibe la obra como una composición musical, un libro lúdico, crítico, utópico y práctico, cuya voz canta y canta cada vez que nos encontramos en situaciones similares. Esa musicalidad interior, ritmos, tensiones, armonías, es el pulso rítmico que sostiene la voz fragmentaria de Ribeiro. La crítica coincide en el poder del estilo riberiano, elegante, preciso, punzante. La prosa logra unir lo cotidiano con meditaciones existenciales, con una lucidez irónica y sin adornos retóricos. En la entrevista de 1994, Ribeiro describe así cómo construye sus personajes. Bueno, es un proceso bastante complejo, ¿no? Los personajes nacen de la observación de la realidad. Los personajes, yo no creo que tenga un solo personaje que sea inventado de pies a cabeza. Todos son los personajes reales, ¿no? Que he observado, que he conocido, o son personajes compuestos con pedazos de personajes reales, ¿no? Es decir, uno coge 2 o 3 personas, las reúne, las compone y forma con eso un personaje. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas.
Ribeiro proclamó que sus prosas carecen de patria literaria, porque ningún género quiso acogerlas. Ese estatuto de apátrida literario refuerza su condición de texto errante, que busca refugio en la fragmentación, en la poesía de lo marginal. Una tesis reciente analiza el núcleo filosófico de estas prosas. Señala que su fragmentariedad refleja una visión escéptica y pesimista de la realidad, múltiple, contradictoria, sin certezas absolutas, cercana al escepticismo práctico de Sexto Empírico o Montaigne. Añade que el paso del tiempo, la inestabilidad existencial y la muerte configuran el telón de fondo de su mirada. Para los semiólogos, las prosas oscilan entre la insignificancia y el sinsentido, dos polos cuya tensión genera sentido. El texto late por esa vibración doble, que contiene tanto humor como desasimiento. Esta condición apátrida del espíritu no es vacío, es una forma de sabiduría del fragmento reveladora y austera. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. Así pues, extranjero, hemos compartido esta vez no un vino, sino un licor solar y claro, el pisco peruano, nacido de la destilación de la uva en los valles de Ica, con su aroma de tierra costeña y su fuego cristalino. Mientras bebíamos juntos, recorrimos los pasajes fragmentarios de Julio Ramón Ribeiro, un escritor que hizo de la marginalidad una forma de sabiduría y de la derrota un camino hacia la verdad. Ya es noche cerrada en Nemi, el fuego se extingue y el bosque vuelve a reclamar su silencio. Apura tu copa, extranjero, y guarda en tu memoria estas palabras, que la verdadera patria del hombre no es la tierra que pisa, sino la sombra que lo acompaña. Nos volveremos a encontrar en la próxima luna, en este mismo bosque, para descifrar otro enigma de la literatura y de la tradición. Hasta entonces, que los dioses protejan tu tránsito. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.